Muy bien, muchachos, vamos a terminar con este módulo. Para que nosotros podamos concluir con el módulo número 11, vamos a hablar rápidamente acerca de la economía. Esta unidad se llama Crisis Económica y Apertura Comercial. Verán, les voy a explicar cómo funciona el asunto. La crisis, chicos, es cualquier cambio importante de desarrollo que se da ya sea por procesos naturales o sociales. Una crisis, por ejemplo, es cuando cae un maremoto y se destruyen muchas casas y un resto de gente se queda sin hogares. El mundo entra en crisis o el territorio entra en crisis. Podemos decir que durante una crisis se despide uno de algo viejo y nace algo nuevo. ¿Okay? Las crisis económicas son específicamente una característica muy propia del sistema en el que nosotros habitamos. Nosotros estamos en un sistema capitalista, ahí se los dejo. Nuestro sistema capitalista no tiene mecanismos sociales de regulación económica. Es decir, nunca se determina, por ejemplo, cómo se determinaba en el comunismo, lo que se hace con los bienes y con las riquezas de un país. O sea, el sistema capitalista, que ustedes ya lo deben de conocer porque hemos estado aprendiendo de qué se trata el capitalismo, el sistema capitalista no se regula de esa forma y por lo tanto necesita que exista una crisis para que puedan haber cambios dentro de la misma economía. Bueno, en caso de que no lo sepan, nada más para hacerles la apertura, el capitalismo es un sistema económico y social en el cual nosotros nos basamos, o el cual nosotros, nuestro país, así como muchos otros países, utilizan para determinar la forma de inversión y gasto que se determina dentro de un país. El capitalismo está fuertemente basado en el consumismo, en la moneda y en el gasto, así como en el inversionismo, y los derechos y los papeles que juegan los grandes empresarios y las grandes compañías industriales dentro de un país. En el caso de nuestros países, el capitalismo será el sistema que le ofrecerá a los grandes poderíos industriales todo lo necesario para poder predominar en la industria y ofrecerle al país empleos y distribución de riquezas de forma automática, ¿no? Es como si dejo que entre esta empresa a mi país, pues me va a generar empleos, me va a generar movimiento económico y entonces yo invierto en que esa empresa entre en mi país, le ofrezco derechos y privilegios y esa empresa se establece y dota a mi pueblo de ciertas riquezas. Es como darles cierta aprobación a los ricos para que distribuyan su riqueza o inviertan su riqueza en nuestro país. ¿Okay? Por supuesto, durante el siglo XX hubieron muchas corrientes ideológicas que se opusieron, como fue el socialismo y el comunismo, pero eso es un paréntesis para otro lado. A lo que voy es que nuestro sistema capitalista no tiene mecanismos sociales de regulación económica. Por eso la crisis económica es lo que constantemente renueva el capitalismo. Gastamos un montón, de repente, ¡fum!, se apaga el foco, dejamos de gastar y se reinicia todo. ¿Okay? Por supuesto, chicos, una crisis económica representa un gran costo a gran parte de la población del país o inclusive del mundo en general, en la medida en la que las decisiones de los agentes económicos, que son las grandes industrias, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, provocan desequilibrios en lo que nosotros conocemos como el mercado. Por supuesto, el mercado afecta directamente al empleo y la distribución de la riqueza social. Entonces, chicos, la problemática central de esta unidad, ¿okay?, es entender algunas de las crisis económicas recientes y cómo funciona el mercado dentro de nuestro panorama. ¿Okay? Primero tenemos que entender conceptos básicos de economía y posteriormente informarnos o utilizar ciertos detalles estadísticos que se refieren a dichos aspectos. ¿Okay? Muy bien, espero que sepan más o menos de qué va esto. ¿Okay? Vamos a hacer referencia a las principales crisis económicas experimentadas en la economía mundial de estos días. Vamos a tratar de analizar sus causas y consecuencias, destacando, por supuesto, la conducta de actores económicos. ¿Okay?
Primero tenemos que aprender de qué se trata el mercado. Existe algo en la economía que se conoce como el mercado. Cuando hablamos del mercado no estamos hablando de un lugar o de un entorno existente. Se trata más bien, o se conoce más bien al mercado como todo lo que rodea a la compra y la venta y el proceso que se realiza dentro de él. Existen 4 términos importantísimos dentro de la lógica del mercado que nosotros tenemos que entender y comprender: la oferta y demanda, y el costo de producción y el precio de venta. ¿Okay? Verán, la lógica del mercado funciona con el principio de la oferta y demanda. ¿Qué son estas dos? Pues la oferta es la cantidad de productos que pueden existir en la venta y la demanda es la cantidad de productos necesarios para las personas que buscan comprarlos. Es decir, existe un paralelismo, ¿ok?, entre las personas que ofertan o lo que se oferta en el mercado. Entre más productos hay en el mercado, quiere decir que tienen más demanda. Por ejemplo, o poniéndolo de esta forma, existen carros o cosas que se venden más. Entre más se produce, más es necesario ofertar, porque la demanda aumenta. ¿Okay? ¿Cuáles son los teléfonos o las cosas que más se venden? Pues esas cosas que más se venden tienen una gran demanda. Y como tienen una gran demanda, necesitan una gran oferta. Es decir, tiene que haber tantas cantidades de lo que se vende como de lo que requieren las personas que las consumen. La oferta entonces proviene de los que crean, los productores, ¿no? Las personas que industrializan y venden los productos. La demanda viene de los consumidores, de nosotros, las personas que compramos y gastamos e invertimos nuestro dinero en los productos. Entonces, a mayor oferta, mayor demanda. Y entran en juego estos dos elementos: el costo de producción y el precio de venta. El precio de venta es el precio en el mercado que tiene un producto o un servicio. El precio de venta será lo que está dispuesto a pagar el consumidor para obtener el producto. Entre más productos se produzcan, menor será el costo de producción, y habrá un enlace o conexión entre el costo de producción y el precio de venta. Entre más fácil sea producir un producto, menor será el precio de venta que obtenga. Y por lo tanto, más demanda tendrá y más oferta existirá. La lógica del mercado se convierte entonces en un proceso cíclico donde estos 4 elementos se desarrollan, se desenvuelven y se conectan uno con el otro. Les voy a dejar en el grupo un video en el cual ustedes van a poder observar cómo funciona la lógica del mercado más a detalle. Porque si bien estos son conocimientos generales que yo les tengo que ofrecer porque soy maestro de ciencias sociales, la economía no es mi especialidad. Y puede que el libro tampoco lo aborde de la forma más profundizada posible. Se centra más bien en las afecciones sociales que puede tener dentro de nuestra vida común. Y es verdad, la economía tiene un impacto automático y reciente en la forma en la que nosotros interactuamos con ella. A veces nos cuesta trabajo entender por qué suben los precios o por qué bajan. Pues eso nos cuesta trabajo porque no sabemos lo necesario, no entendemos acerca de la economía y deberíamos de ser capaces de aprenderlo. Entonces, aquí tenemos 4 términos diferentes que necesitan aprender: la oferta, la cantidad de bienes y servicios puestos en el mercado por las personas que pueden producirlos; la demanda, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores, es decir, nosotros, están dispuestos a comprar por un precio determinado. Ese es el precio de mercado, o precio de venta. El precio que los productores están dispuestos a aceptar y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por los bienes y servicios. Y por último, el costo de producción, que es el precio que se paga por las materias primas y todo lo necesario para producir un producto. Claro que el costo de producción está relacionado directamente con el precio de venta porque marcará el margen de ganancia que esperan las personas que producen. ¿Okay? Entonces, existe una dinámica en el mercado que se determina por el juego de oferta y demanda. ¿Okay?
y nosotros tenemos que aprender cómo funciona la lógica de la oferta y la demanda. En el video que les voy a dejar van a ver que se crea una gráfica que podemos interpretar con la intersección de la oferta y demanda y la forma en la que se conectan. Presten mucha atención al video que les voy a dejar en la página, ¿ok? Para que puedan entender mejor y a más detalle el dinamismo del mercado y la economía, ¿ok? Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que entender y aprender acerca de economía es que existen instituciones económicas que son las que se encargan como de organizar las carnitas. Estas instituciones económicas son de suma importancia porque representarán o jugarán un papel importante dentro de la economía como nosotros la conocemos. Lo que sucede, chamacones, es que la Primera Guerra Mundial provocó una conexión armónica entre todos los países. Sucede que en 1918 termina la guerra y para 1919 se crea la gran primera conjunción de múltiples países conocida en ese entonces como la Sociedad de las Naciones OSN. Después de la Primera Guerra Mundial, una gran cantidad de naciones estaban conectadas unas con otras, pero no todas lo estaban. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Sociedad de las Naciones cambia su nombre a como la conocemos hoy, la Organización de las Naciones Unidas. Una organización subsidiaria, por supuesto, que pretende establecer relaciones diplomáticas entre múltiples países, entre todos los que sea posible, de hecho. ¿Okay? Ahora, poco a poco se fueron sumando muchas grandes cantidades de personas que se aliaban a la Organización de las Naciones Unidas. Principalmente se integraba por los que vencieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente los miembros Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia se fueron añadidos a China, y una vez que China estuvo añadido ahí, se habían convertido en las 5 potencias mundiales más importantes a las cuales las otras potencias se fueron añadiendo. ¿Okay? Fueron estas potencias los que inventaron y crearon las funciones que pretendían, digamos así, regular el comportamiento de la economía a un nivel internacional. Los organismos que ellos crearon para regular la economía internacional fue el FMI o Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que conocer a estos canijos? Porque pues estos son los organismos que han dejado más huella en el sistema internacional. ¿Okay? Tenemos que conocerlos porque estos han contribuido directamente a las condiciones de operación del sistema económico a nivel mundial. Además, el FMI y el Banco Mundial tienen como característica que las decisiones que se toman en estas instituciones no están relacionadas a la Asamblea General de la ONU. Es decir, no se toman los votos por mayoría, sino que más bien a partir de cuotas financieras comprometidas por cada gobierno participante. Es una manera de tratar y manejar los recursos económicos que el gobierno de cada país invierte en todas estas instituciones. Por supuesto que como los países más desarrollados son los que más invierten, son los que tienen más derechos a favorecer sus sistemas económicos internacionales, pero esto al mismo tiempo permite que países más pequeños se vean integrados a un sistema económico que no va a parar, sino que va a continuar moviéndose. Es por eso que yo les ando diciendo que quiero que investiguen, y esto se los voy a dejar de tarea, cuál es la función del Fondo Monetario Internacional y cuál es la función del Banco Mundial. Esa va a ser su tarea. Ahora, hablemos acerca de las características de nuestra economía, la economía mundial moderna, como se le puede conocer hoy. Lo más relevante que ha sucedido en la economía mundial contemporánea fue que cuando terminó la Guerra Fría, pasaron unos cuantos años y el bloque socialista, que era Rusia técnicamente, se separó. Los regímenes políticos que eran socialistas se dieron cuenta de que no funcionaba el socialismo, como lo que pasó con Perestroika y Gorbachev en Rusia, que espero que lo recuerden. Se fue hace un mes, pero espero que lo recuerden.
Pues entonces todo el mundo le cayó el 20 de que el socialismo no estaba funcionando y por lo tanto pasaron y adoptaron la producción capitalista como forma de gobierno. Todos o casi todos los bloques economistas de los múltiples países permitieron que el mundo se convirtiera en un sistema capitalista y crearon términos económicos como el Producto Interno Bruto, que si no saben qué es el Producto Interno Bruto, pues es el valor de toda la economía, la suma medida en dinero, en la moneda internacional de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía. El Producto Interno Bruto sería, por ejemplo, todo el varo en México que está girando, ya sea en productos, en servicios o en bienes de cualquier tipo. ¿Okay? Hay varias formas de interpretar el PIB. Existe el PIB nominal, el PIB de precios constantes, perdón, que son diferentes formas de calcularlo. Por ejemplo, el PIB nominal se calcula en precios sobre la base del nivel de precios prevaleciente en un periodo. Entonces, en el PIB nominal podemos ver la inflación. En el PIB de precios constantes es diferente. Este se utiliza para construir series de tiempo que reflejan el cambio real de la producción de uno a otros periodos de la serie. ¿Okay? Entonces, el PIB constante elimina el efecto de la inflación. ¿Okay? Y por lo tanto aumenta el precio de los bienes y servicios. Son dos formas de interpretarlo. Espero que sepan lo que es el PIB y espero que haya quedado claro, igual y no les quedó muy claro, perdón. Es que es complicado explicar estos términos económicos. Así que dense el tiempo para estudiarlos por ustedes mismos. Ahora, nosotros podemos determinar que nuestro tipo de gobierno económico o el desarrollo, desenvolvimiento económico que tenemos no es unidireccional. Podemos decir que los cambios constantemente son senoidales, es decir, hay altas y bajas, momentos en los que la producción económica crece, momentos en los que la producción económica decrece, hay momentos en los que nos va muy bien, hay momentos en los que nos va muy mal, y la dinámica económica es la que se encuentra estrechamente ligada al juego de la oferta y demanda de la que hablábamos hace un rato. Ahora, un señor que se llamaba Nikolai Dmitriev Kondratiev, así se llamaba, sistematizó estadísticamente ese movimiento senoidal, que es la curva así, que hay entre los ciclos económicos. Y determinó entonces él que nuestra dinámica económica mundial tiene un carácter cíclico, donde podemos determinar que hay momentos de auge y momentos de crisis. Y constantemente nos encontraremos en ese mismo ciclo, girando una y otra vez. Nuestra economía se basa en altos y bajos, pero habrán momentos muy altos donde todo va a estar bien y momentos muy bajos donde la producción mundial decaerá. Entonces, este señor Kondratiev explica y abarca cómo funcionan estos ciclos y dice que cada 10 años aproximadamente encontraremos estos cambios que hay en nuestra economía y hallaremos momentos en el sistema capitalista en los que nos encontraremos muy fuertes y momentos en los que nos encontraremos muy bajos. Este señor decía que una de las características de nuestro sistema era que constantemente caía y crecía. O sea, la crisis forma parte de nuestro sistema económico. Es inevitable y siempre va a suceder. Es lo que pretendía decir, pues, este señor. Ahora, otra característica es la característica de concentración y desconcentración de la producción mundial. Por supuesto, chicos, en este caso, tenemos que considerar los datos o la información obtenida por el Fondo Monetario Internacional, que determinará que el ritmo del crecimiento depende, ¿okay?, directamente de la forma en la que se distribuyen las riquezas en ciertos lugares. Entonces, los datos económicos demuestran
que van a haber fases de expansión económica que mantendrá un dinamismo entre las diferentes economías. Ustedes saben que, tal como se trata en el poder, existen economías en potencia, economías en desarrollo y diferentes niveles en los cuales nos encontramos. O sea, en otras palabras, hay países más ricos que otros. Hay países que tienen más capacidad económica y hay países que tienen menos capacidad económica. Y la producción mundial, la producción de nuestros países, es decir, qué país ve más inversión dentro de su industria en cada determinado tiempo, será un proceso de concentración y desconcentración. Momentos en los que México tendrá mucha necesidad de producción para que la gente de Estados Unidos satisfaga sus necesidades. Y después de que México ya pudo producir, se desconcentrará. Se apartará un segundo y entonces en vez de producir empezará a consumir. Y los otros países que en el anterior turno consumieron en vez de producir, empezarán a producir. Entonces lo que tenemos es un ciclo donde constantemente, diferentes momentos en diferentes lugares del mundo, habrá más producción en unos países que en otros y luego en esos países les toca cambiar. Los que no produjeron empiezan a producir y los que sí produjeron empiezan a consumir. Y ese dinamismo permitirá que todas y cada una de las potencias económicas reciban intercambios monetarios internacionales y beneficios de los demás que los rodean. ¿Okay? Una vez más, espero que eso haya quedado claro, igual que está un poquito complicado de entender. Ahora, existen muchísimas formas de economía y de eso vamos a hablar ahora que ya entendemos el proceso de concentración y desconcentración. ¿Okay? Hay aproximadamente 36 economías potenciales dentro de la Organización de las Naciones Unidas que están establecidas por el Fondo Monetario Internacional y o afectadas por el Banco Mundial. Estas potencias, estas economías en desarrollo, siempre pretenderán reducir la brecha que las separa de las economías avanzadas. Por supuesto, estas variables cambian y se modifican en diferentes plazos. ¿A qué me refiero con esto? Como existen algunas economías que son potencias, economías avanzadas y economías en desarrollo, siempre va a un dinamismo o una necesidad de que las economías en desarrollo alcancen o estén a la altura de las economías avanzadas. Esa dinámica y esa conjunción entre las múltiples economías afectadas unas con otras permitirá que el mercado mundial se mantenga competente, es decir, que constantemente haya competencias entre las economías que necesitan desarrollarse más y las economías que ya están completamente desarrolladas. Es como un proceso ahí como de adopción. Estados Unidos tiene adoptado a México y mucha de nuestra economía depende de ellos porque ellos son una economía avanzada, mientras que nosotros somos una economía en desarrollo. El simple hecho de que ellos estén en la misma organización con nosotros y por lo tanto tengan tratados internacionales en los que nosotros nos veamos implicados, mejorará el estado del mercado mexicano y lo convertirá en un mercado competente. ¿Okay? Esas son características de nuestro sistema. Que somos capitalistas, que constantemente somos cíclicos, que diferentes lugares producen en diferentes cantidades en diferentes momentos y que existe una competitividad entre las economías en desarrollo y las economías avanzadas. Por supuesto, y por último hablaremos de la apertura comercial, que es uno de los temas más importantes que han sucedido en los últimos 35 años, pero como que nos da bastante igual. Durante los últimos 25 años el capitalismo se expandió de forma exagerada y esta práctica redujo las barreras comerciales que habían en el neoliberalismo económico. Se creó una bonanza comercial cuando todos empezamos a formar parte del mismo sistema económico. Ah, tú eres capitalista, sí, pues vamos a hacer unos tratados. Ah, tú también, sí, pues aquí hacemos unos tratados.
se generó lo que nosotros conocemos como una apertura comercial. Es decir, el mercado y el comercio internacional se abrieron para realizar y contener relaciones más profundas entre ellas y, por supuesto, hubieron efectos negativos y efectos positivos. La apertura comercial, por ejemplo, permite obtener mayores beneficios en un contexto económico marcado por un auge de comercio internacional, en términos particulares, por supuesto, hablando. Es decir, que los agentes económicos importantes tendrán más relaciones con los agentes económicos menos importantes y creará, una vez más, un sistema de conexión que ayudará a que los diferentes gobiernos con el sistema económico similar o con un sistema económico similar establezcan relaciones comerciales que les permitirán obtener beneficios mutuos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado que pone, el TECLAN se le conoce, a México en el mismo saco que a Canadá y a los Estados Unidos. Por supuesto que los beneficios que obtienen Canadá y los Estados Unidos son grandes, pero los beneficios que obtiene México son abismales. El simple hecho de poder tratar con los dos países más grandes e importantes política y económicamente de toda América, permite a México tener apertura comercial a todos los otros países que hay. ¿Quién no va a querer ser amigo de México si México se junta con los niños ricos? ¿No? Entonces, la apertura comercial se da cuando los países que tienen similares o sistemas económicos parecidos están dispuestos a realizar tratados y movimientos comerciales con aquellos que comparten el mismo sistema económico. ¿Okay? En conclusión, porque ya vamos a terminar, la economía mundial, chicos, se desarrolla con una doble dinámica cíclica, la del auge y la crisis. Por lo tanto, son características propias de la economía mundial estrechamente ligadas a las condiciones en las que operan la oferta y la demanda. Por eso es tan importante que lo sepamos a un nivel mundial. Las características y las transformaciones de nuestra economía son el resultado de la conducta de los actores sociales expresadas en diferentes maneras o diferentes formas a través de la oferta y demanda. Entendemos estos aspectos básicos para que nosotros podamos entender cómo funciona la productividad y la competitividad comercial en las economías potenciales o fuertes. Han habido muchos cambios y crisis en los últimos años, como la crisis energética, ¿no? Que si no saben qué es la crisis energética, los invito a que la investiguen para que lo aprendan. Pues hubo una crisis provocada por el petróleo, ¿eh? Se desajustó la oferta y demanda del petróleo y de las fuentes de energía. Se hizo un desastre en el mercado internacional del petróleo. Y pues por si no lo sabían, México está ahí merito partiéndose el queso para ver si alguien quiere comprarnos petróleo. Entonces, ahí les dejo de tarea que utilicen estos términos y este pequeño conocimiento que hayan podido aprender para que aprendan cómo o para que entiendan a interpretar el mercado internacional y sepan las condiciones en las que nos encontramos económicamente y por qué. Esta es una explicación básica, sencilla y rápida de la forma económica en la que nosotros nos encontramos, de nuestro sistema, pero obviamente existen muchos otros términos que debemos de ser capaces de entender y que van a componer una gran cantidad de cosas que vamos a entender o no vamos a entender de la economía. La economía es importante, por ejemplo, de la emigración y la inmigración, de los tratados internacionales, de las políticas de cambio, la moneda de cambio, los costos de producción internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, temas importantes de esto, cosas que deben entender. ¿Qué es la deuda externa? ¿Qué es el PIB? ¿Cómo funcionan las leyes de oferta-demanda? ¿Y qué relaciones tienen con el costo de producción y el precio de mercado? Por supuesto, tienen que entender cuáles son las instituciones económicas. Y les dije que investiguen cuál fue el origen de las instituciones económicas y cuáles son sus funciones.
Recuerden, las instituciones económicas que vamos a estar estudiando son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? Investiguen esos dos. Y con eso debemos de quedar listos para terminar y concluir nuestros módulos. Muchachos, les voy a subir esta repetición. Ah, caray, perdón. Les voy a subir esta repetición junto con las tareas que vayamos a realizar en un ratito. Hoy mismo, cuando se termine de producir esta repetición, la subo. Intenten entregar sus tareas hoy mismo, chicos, para que ya queden libres de toda culpa. Y si no hoy, mañana, para que ya quede asentado todo lo que hayan hecho. Vamos a hacer un total de 9 tareas. Recuerden que necesitan el 80% de sus tareas para poder tener permiso para presentar el examen. Así que tienen que tener una mayoría de las tareas que yo haya subido. Muy bien. Nos vemos, muchachos. Que tengan muy bonito día. Échenle muchas ganas a su siguiente hora con el profesor que les toque. Y si tienen alguna duda o pregunta, ahora es el momento. Aquí les dejo la tarea. Recuerden, es investigar el origen y la función del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esa es su tarea para esta última sesión. ¿Okay? Ok, profe, muchas gracias. ¿Okay? Ninguna duda, ni pregunta, ni comentario. ¿Todo está bien? ¿Todo está correcto? Sí, yo no tengo ninguna duda. Yo sí tengo. Ok, muchachos. Pues entonces, WhatsApp le mando un mensaje, profe. Roberto, creo que te escuchas muy bajito o yo no te alcanzo a escuchar. Digo que tenga, a ver, le mando un WhatsApp. Ok. Cualquier duda que cualquier cosa. surja. Sí. ¿Sí? Muchas gracias, Entonces, profe. ahorita pásense a checar el video que les voy a mandar, ¿sale? Para que entiendan un poco mejor la dinámica del mercado, ¿sí? Ok, profe. Ahorita se los mando. ¿Sale, muchachos? Nos vemos, se cuidan. Buena tarde, profe. Gracias. Igualmente, profe. Hasta luego. Dale, sale, hasta luego, chicos.